Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. El tema de hoy es el día del juicio o el día final. Este día del juicio va a suceder después de la batalla de Gog y de Magog, o sea, después de los 1000 años que dice la Biblia. Veamos lo que se dirá en aquel día. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ustedes ven, aquí se está ya anunciando ese nuevo reino que va a surgir después del día del juicio. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí dice que cuando se instale el gran trono blanco, tanto la tierra como el cielo desaparecen. Lo que me da a entender, en mi forma personal lo creo así, que el juicio se va a hacer en el espacio, no en la tierra, no sobre la tierra, sino en el espacio. Ustedes lo saben, lo hemos sabido por causa de lo que hablan los expertos en astronomía. Donde no hay gravedad, los cuerpos permanecen quietos en el lugar donde están. No se caen, no se van hacia los lados, sino que permanecen ahí prácticamente casi quietos. Entonces, esto me lleva a pensar que Dios va a hacer el juicio en el espacio y no sobre la tierra que conocemos. Versículo 12: vi a los muertos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Este es otro tema interesante. Aquí dice que los que van a comparecer ante ese juicio son muertos. Bueno, y si son muertos, ¿cómo van a comparecer? Bueno, son personas que estuvieron muertos, que murieron cuando el Señor Jesús vino. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús venga a llevarse a su pueblo, se va a llevar tanto a los vivos que estén ahí presentes en el momento de su venida, como aquellos que murieron creyendo en Él. O sea, allí va a resucitar desde el justo Abel hasta el último que se arrepienta en esta tierra. El Señor viene a llevarse esos sus santos, dice la Biblia. Pero dice que los que no aceptaron al Señor Jesús como su Salvador personal, que no aceptaron el plan de Dios, todos ellos van a quedar muertos sobre la tierra. Eso es lo que dice Apocalipsis, hablando de la batalla del Armagedón. Entonces, estos van a quedar muertos allí durante 1000 años, pero luego van a resucitar para estar en la guerra de Gog y Magog. Todos estos muertos son los que van a comparecer ante el gran trono blanco. Y dice, y los libros fueron abiertos. Qué interesante, aquí se nos habla de que Dios va a abrir los libros que Él tiene. ¿Qué hay en esos libros? En ese libro están las obras de todos aquellos que se perdieron, van a estar sus malas obras allí anotadas. Dice que hay otro libro que es el libro de la vida. Qué interesante. Yo no creo que Dios necesite de libros para darse cuenta quién se perdió y quién se salvó. Dios no necesita de libros. Pero Dios va a tener
pruebas tangibles allí para poder mostrar ante el universo que aquellos que van a ser juzgados y sentenciados allí en ese momento, efectivamente son unos desobedientes, y allí en esos libros están todas esas desobediencias que ellos no quisieron confesar para ser salvos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Una cosa interesante es que aquí nos habla de un Dios que va a juzgar a las personas por sus obras. Y para eso va a tener los libros allí, para probarles a ellos todo lo que hicieron, por lo cual van a ser condenados. Aquí hay un hecho interesante. Dios no necesita los libros, pero esas pruebas tangibles le van a servir porque algunos falsos pastores, de algunos falsos religiosos, van a querer cuestionar el juicio que Dios está haciendo. Y dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 22, dice que muchos le van a decir al Señor: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Los que van a decir eso son falsas religiones, falsos religiosos, falsos pastores, son los que van a decir eso. Señor, es que nosotros hicimos muchas cosas maravillosas en tu nombre. Pero como son falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes religiosos, el Señor les va a decir: no, yo no los conozco, yo no sé qué son ustedes. Sencillamente la condena es porque ustedes no fueron mis siervos, ustedes no creyeron en mí, no aceptaron el plan de salvación. En el Evangelio también de San Mateo capítulo 24, hablando de las señales del fin, dice que antes del fin iban a proliferar las falsas religiones, que es lo que vemos ahora. Por todas partes brotan religiones, pero ojo, cuando las comparamos con la Biblia nos damos cuenta que son simples engaños para perder las almas, no para salvarlas. Ojo, porque nosotros podemos ser muy religiosos, pero eso no nos garantiza que nos vamos a salvar, porque nuestra religión puede ser una religión falsa como tantas hay en este mundo. En el capítulo que estamos leyendo, hay un cuarto punto que yo quiero que analicemos, y es que todos los pecadores comparecerán a ese juicio. Dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, muchas personas ni siquiera se sabe dónde quedaron sus cadáveres, algunos quedaron en lo profundo del mar. Pero aquí dice la Biblia que todos esos que murieron en el mar allí, que nunca se rescataron sus cadáveres, esos van a ser llamados también a estar allí. De todos los cementerios, de todos los lugares donde hay cadáveres, de allí serán resucitados y traídos a la presencia de Dios para enfrentar ese juicio. Hay un hecho interesante y lo vamos a leer en Malaquías 3:18, profeta Malaquías. Vean lo que dice aquí este profeta. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Allí sí se va a saber quién realmente vivió conforme a la palabra de Dios y quién no. Ahora nos pueden engañar, hay gente que nos engaña con falsa piedad, con falsa religión, ¿sí? Y tratan de hacernos creer de que son personas que viven conforme al Evangelio. Y pueden engañarnos, y engañarán muchas almas, y están engañando muchas almas. Pero allí, en aquel día, sí se va a dar cuenta quién es quién. Dice, allí se va a ver la diferencia entre el que verdaderamente era siervo de Dios y el que no lo era. Sigue diciendo Malaquías, porque he aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mire qué interesante. Allí cada uno va a ser juzgado o sentenciado de acuerdo a lo que hizo. Y dice que lo va a abrazar ese fuego que está preparado para aquellos que no quisieron vivir conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y ese día los abrazará y serán como estopa. Pero sigue diciendo, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, en aquel gran día, todos aquellos que hicieron maldad, todas aquellas personas soberbias, van a ser consumidos en ese horno que está preparado para ese día final. Pero el versículo 2 nos habla de otro grupo de personas que no están enfrentando ese juicio. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ese sol de justicia se refiere al Señor Jesucristo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice que los que aceptaron el plan de Dios estarán gozosos, estarán felices, saltarán como saltan los becerros. Pero más, dice que los demás van a ser convertidos en ceniza. Aquí hay algo que yo quiero aclarar. Hay una falsa doctrina que se enseña en las iglesias donde se le dice a la gente que los perdidos van a arder eternamente. Van a sufrir unos castigos de fuego eternos. Esa es una mentira. Esa doctrina lo que hace demostrar es que Dios no es un Dios justo, sino un Dios injusto. Porque una persona que vivía 30, 40, 50 años de maldad, nunca va a pagar, nunca va a terminar de pagar sus deudas, sino que siempre estará ardiendo allí. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que van a ser convertidos en ceniza. Y que los justos estarán allí y pasarán por donde fueron consumidos todos estos rebeldes, todos estos que no aceptaron al Señor, y serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Y es que hay algunos textos de la Biblia que pareciera sugerir que va a haber un castigo eterno. Algunos textos, muy poquitos, pero los hay, tratan de sugerir eso. Pero hay cientos de versículos en la Biblia, pero muchos versículos, donde nos habla que Dios es justo y que Dios no le cobrará a nadie más de lo que debe. Cada uno va a pagar conforme a lo que hizo en esta tierra. El que hizo mucho pecado, ese pagará una pena larga porque hizo mucho pecado. Otro, sus pecados fueron pocos, pero tampoco los confesó. Bueno, va a pagar por esos pocos pecados. Pero la Biblia nos habla de un Dios justo, no de un Dios que se complace en destruir, en quemar a las almas ahí eternamente. No, ese no es el plan de Dios. Ahora bien, hay un hecho interesante y es que aquí en el libro de Malaquías se nos dice así: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Por qué Malaquías está vinculando el juicio con las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí? Quiero decir que en Apocalipsis varias veces hace alusión al arca del pacto, donde están las tablas, donde estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. En Apocalipsis hay varias citas sobre esto. Y aquí Malaquías, hablando del juicio, vuelve y cita la ley. ¿Por qué cita la ley? Dice,
acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Acuérdense, tengan presente esta ley. ¿Por qué? De pronto algunas de esas personas que son contrarias a la ley de Dios, esto se llaman antinomianos. Hay muchas religiones que son antinomianos. Es más, ellos son contrarios a la ley y ni siquiera saben quién se inventó esa creencia falsa. Esa creencia falsa del antinomianismo fue inventada se la ideó un tal pastor que vivió en los tiempos de Lutero y que se escribe Johannes Agrícola. Debe ser algo así como Juan, entiendo yo. Más o menos como Juan, el apellido un tanto raro, Agrícola, pero así se llamaba ese señor. Él fue el que se inventó esta ley del antinomianismo. Él fue el que se inventó esta ley para contradecir lo que dice la palabra de Dios concerniente a la ley. Entonces, que la ley no sirve para nada, que la ley ya pasó, que la ley fue clavada en la cruz. ¡Qué gran mentira! La Biblia no dice eso. La Biblia está hablando de eso, hablando de la ley ritual que tuvo su fin cuando Jesús murió en el Calvario, pero no la ley de los 10 mandamientos. Y estas personas, cuando uno habla con ellas, uno se da cuenta que ellos no rechazan los 10 mandamientos. Solamente se empecinan en negar la validez de los 10 mandamientos porque hay uno que no les gusta. Hay un mandamiento que ellos no quieren observar y por eso niegan todos los demás 10. Alguien podría decirme, pero es que este versículo de Malaquías habla del pueblo de Israel. Y leámoslo y verá que habla del pueblo de Israel. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Efectivamente esa ley se la entregó el Señor a Moisés y Moisés se la entregaba a Israel. Pero eso no indica que eso era una ley para el pueblo de Israel exclusivamente. Veamos lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 6. Dice así. Voy a leerla aquí, en esta Biblia, que es la versión Nácar Colunga. Esta Biblia es la Biblia católica. Voy a leerlo en esta Biblia. Dice así, y a los extranjeros allegados a Yahvé, para servirle y amar su nombre, para ser sus servidores, a todo el que guarda el sábado sin profanarlo, y se adhiere firmemente a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí está diciendo el Señor a través del profeta Isaías que esa ley no era solo para Israel, ¿no? Todo extranjero que se acogiera a ese pacto, se acogiera a esas leyes, a esas ordenanzas, a esos estatutos, él no solamente lo iba a recibir en su seno, sino que lo iba a tomar como su hijo y lo iba a llevar a su casa de oración, porque su casa de oración no era para los israelitas, su casa de oración era para todos los pueblos. Estos señores antinomianos ignoran lo mismo que ignoraban los israelitas. Los israelitas ignoraron lo que el Señor le dijo a Abraham en el capítulo 12 cuando lo llamó. Porque él le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios estaba pensando no en salvar a los israelitas. Él quería era que a través de los israelitas llegara el mensaje al mundo. Pero ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Esa ley que les fue dada en el Sinaí no fue para ellos salvación, sino condenación. Y mucha gente se va a condenar hoy porque toman la palabra de Dios solo a medias para engañar a la gente con la misma palabra. Así es que debemos estar pendientes de eso. Ahora, yo quiero mostrarle lo que dice Apocalipsis. Este texto ya lo he leído aquí, pero vuelvo a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12.
Yo quiero volver sobre este texto porque este texto queda muy bien para terminar este tema. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que uno no se salva por la sola fe de Jesús. Tampoco se salva por guardar los mandamientos e ignorando a Jesús. Si vamos a hacer un agua de panela necesitamos dos ingredientes: agua y panela. Si tenemos solamente el agua no podemos hacer agua de panela. Y si tenemos solo panela tampoco, necesitamos el agua. Entonces no se puede hacer, como no se puede hacer agua de panela con un solo elemento, aquí también el Señor nos muestra que la salvación, el llegar a ser santo, es porque tuvimos en cuenta no solamente a Dios y sus mandamientos, sino que también aceptamos a Jesús, el cual Él mandó para que nos rescatara de este mundo vil y pecador. Bien, espero que este tema sea de bendición. Esperamos le dé su aprobación, allí diciendo me gusta, bueno, mostrando que está interesado en conocer la palabra de Dios pura, como está en la Biblia y no como los hombres la pregonan. Yo les estoy hablando textos bíblicos, les estoy diciendo cosas que las puedo sustentar con la Biblia, por eso digo, así está escrito. Yo no estoy poniéndole a mis mensajes nada que no sea bíblico, estoy mostrando lo que está en la Biblia. Por eso les invito a unirse a este plan de estudiar la Biblia, que ustedes compartan estos videos con otras personas y que sean edificados para honra y gloria de Dios. Yo espero pronto tener otro video para compartir con ustedes y espero que los que ya se grabaron los puedan estudiar y quizás en un futuro podamos ampliar más aún, porque yo continuaré estudiando la palabra y transmitiendo estos mensajes para aquellos que son de la verdad. Mi mensaje no va para otro tipo de personas, no, aquellos que son y aman la verdad. Así es que si Dios quiere será hasta pronto.